también vi que el señor Maduro ayer se puso a cambiar todo y a culpar a Marco Rubio de toda esta operación. Sí, que no es con Trump, ¿no? Que decir, señor Trump, tiene ahí usted el malvado de Marco Rubio, que es el que lo va a hacer que sus manos se manchen de sangre. Lo que están haciendo es mostrando una cuestión de fuerza y diciendo que este tipo de aranceles nos está creando un ambiente negativo y por eso tenemos que formar nuestro propio eje. Yo creo que lo que están tratando de hacer es llegar a algún tipo de acuerdo sin que parezca presión, sin que parezca que Estados Unidos está usando el poder económico que tiene y la amenaza que hay acerca de los aranceles. Y esta es otra cuestión que el presidente ha usado y que está uniendo siempre, la cuestión de los aranceles con la cuestión política de lo que él quiere que ocurra. Bienvenidos a Armando la Agenda con Amada. Yo soy Amada Castañón y con Armando Guzmán, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca, revisamos cada semana la agenda que se marca desde la capital estadounidense. Armando, llegamos a otro miércoles de podcast. Qué bueno que están contigo, querida Amada. Va tres para usted. Son podcasts, este es el tercero. Y te voy a decir, estoy viendo que hay más gente viéndonos, hay más comentarios, hay más gente que nos está diciendo, hay más gente que nos está regañando también. Entonces, vamos a tratar hoy de darle lo que usted nos pide y avísele a su familia, avísele a sus amigos, díganle que Amada y Armando están en el podcast y que nos pueden ver a cualquier hora en cualquiera de las redes sociales. Entonces, aquí estamos, lo hacemos para usted. Así que iniciamos con un resumen de los 3 temas que vamos a abarcar el día de hoy. Estados Unidos ataca una embarcación de bandera venezolana, argumenta que llevaban droga. Un tribunal federal de apelaciones declaró ilícitos algunos de los aranceles de Trump, pero el presidente espera que la Corte Suprema revierta esa orden. Además, los carteles de la droga han creado una alianza letal con los chinos, y esto es muy imaginativo. Lo que están haciendo es intercambiando la fauna exótica de México, peces y fauna exótica de nuestro país, a cambio de los precursores para hacer el fentanilo. Hablamos con Wanda Feldman Brown. Ella es una reconocida experta en asuntos criminales y en organizaciones criminales. La alcanzamos hasta Brasil porque andaba viajando, pero hablamos con ella y le vamos a tener eso adelante. Amada. Así es, Armando, pero hoy vamos a empezar con el tema de Venezuela. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Armando, en el episodio anterior no te equivocaste. Como nunca, otra vez atinaste las previsiones y efectivamente ayer vimos una pequeña muestra de lo que está dispuesto a hacer Estados Unidos para contrarrestar a los cárteles de la droga que circulan por el Caribe. Te voy a decir, Amada, es que lo que había ocurrido es que yo hablé con algunos militares que me decían, mira, la fuerza que está ahí, la fuerza militar, no es suficiente para tomar un país tan grande y tan importante y tan lleno de vericuetos como Venezuela, porque tiene costas, tiene de todo. Entonces es muy difícil entrar ahí y quedarse y apropiarse y después cambiar un régimen. Para eso no están las fuerzas militares ahí. Están para vigilar, para hacer una valla invisible en el mar en el que los militares de Maduro, que son a quien él les ha dado la ventaja del turismo y de vender y de ganarse muchos billones de dólares fuera de Venezuela, vendiendo ilegalmente droga, vendiendo petróleo, vendiendo piedras preciosas, oro. Ese tipo de cosas, los militares tienen su gran negocio y entonces por eso es que están apoyando a Maduro. Entonces Estados Unidos lo que hizo fue poner esta operación Cerrojo. Y cuando ahora tú ves que le llaman Cerrojo, ahora sí tiene sentido. Lo que están haciendo es precisamente eso. Es una especie de bloqueo sin que haya un bloqueo formal. Y entonces lo que vimos es la destrucción de esa lancha con supuestamente 11 miembros del Cartel de Aragua, al que Estados Unidos designó ya como organización terrorista internacional. Y eso le da licencia para hacer lo que vimos en aguas internacionales. No eran aguas
de Venezuela. Exacto. No eran aguas de otro país, eran aguas internacionales, y en aguas internacionales ese tipo de enfrentamiento entre países es permitido. Entonces, ahí lo tienes, eso es lo que ocurrió. Sí, Aunque te eso voy a también decir, fue muy curioso el comentario que hizo el gobierno de Venezuela a la hora que el ministro de Comunicaciones dice que eso fue creado con inteligencia artificial, o sea, que no lo crean, que lo que quiere Estados Unidos es ir por el petróleo de Venezuela. nos llamó mucho la atención eso. Entonces nos pusimos a verificar, a ver si era esto. Y lo que nos dijeron en el Pentágono es que, al igual que hemos visto que en otras operaciones militares, por ejemplo, en la Guerra del Golfo y en otras operaciones militares en las que hemos visto bombardeos, ese tipo de filmación se hace desde los bombarderos, muchas veces se hace desde los propios misiles, y ese tipo de comunicación sale y te da una idea, porque lo ves llegar exactamente y lo ves destruirse, y entonces desaparece la imagen. En este caso, tuvo que haber salido de los drones de vigilancia, o incluso de los satélites de vigilancia que tiene Estados Unidos. Entonces, también vi que el señor Maduro ayer se puso a cambiar todo y a culpar a Marco Rubio de toda esta Exacto, sí, operación, y a porque decir, que no es con Trump, ¿no? Que decir, señor Trump, tiene ahí usted el malvado de Marco Rubio, que es el que lo va a hacer que sus manos se manchen de sangre. y me llamaba la atención, no sé si te llamó la atención a ti, el hecho de que decía, el señor Trump es un señor muy decente, es un señor muy cortés, él no haría una cosa así, pero Marco Rubio, ese sí le está echando cuidado, señor Trump, porque lo va a traicionar con ese tipo de cosas. Bueno, todo el mundo le tiene medida, tiene la medida de Maduro. Y te voy a decir, lo que decíamos de los barcos y de impedir que haya ese tráfico y hacer que los militares se den cuenta que no tienen ya ningún tipo de futuro con Nicolás Maduro, es lo que hizo que esté en combinación con las recompensas millonarias que hay, no solamente por Maduro, sino también por Padrino, que es el ministro Del de interior, Defensa, y por el número defensa. 2 en Venezuela, que es Diosdado Cabello. Entonces, Exacto. cuando tú juntas 50 a 35 millones más 15, son 100 millones de dólares. Entonces empiezas a ver las cosas distinto, y lo que quiere Estados Unidos es que los mismos militares que están sosteniendo a Maduro se den cuenta que no tienen por qué sostenerlo, que están perdiendo el tiempo, y que esto los va a llevar a ellos a perder todo este negocito que tienen de andar vendiendo cosas de Venezuela por fuera, como en este caso de esta lancha rápida. Sí, Armando, y también ver, ¿tú qué información tienes de la salida de los hijos de Nicolás Maduro que habrían huido a Nicaragua, se dice? Te voy a decir, desde la semana antepasada viene habiendo una vigilancia constante, porque ha habido movimientos del hangar presidencial, si tú quieres, del aeropuerto de la Maiquetía. Y esto podría ser que lo hacen para vigilar que no hubiera salida de familiares, o hubiera salida sobre todo de oro y de dinero, porque lo que anticipaban es que Maduro estaría buscando enviar este tipo de cosas al lugar al que iba a estar, para poder vivir después tranquilamente de lo que se ha robado de Venezuela. Ahí es hasta donde sabemos, pero es difícil saber en realidad si hay familiares o hijos de este señor Maduro ya refugiándose en lugares como Venezuela. Había mucho cuidado también de ver si había rutas trazadas a Cuba, porque había rutas trazadas de Venezuela a Cuba, y entonces querían ver si en ese tipo de situación Cuba también sería una de las que podría abrirle la puerta a Maduro. Sí, Armando, ¿y este despliegue de naval de Estados Unidos va a continuar en la zona y por algún tiempo hay alguna agenda determinada de lo que pueda pasar, o va a permanecer ahí cierto tiempo? Por ahora son infantes de marina que tienen vuelta, tienen una rotación de 60 días, pero son los infantes de marina, no son las embarcaciones, ni el equipo, ni el equipamiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahora estamos viendo algo que va a durar mientras sea necesario que dure. Yo creo que si la estrategia es esta que nos cuentan, de que hay en combinación de detener a los militares para andar vendiendo sus cosas fuera, junto con la cuestión de las recompensas, funciona, entonces esto no sería más extendido, pero es difícil saber cómo van a reaccionar los militares venezolanos, y si en realidad van a captar este mensaje, que por cierto se les está mandando
continuamente desde lugares como Colombia, que tienen mucho acceso a los medios en Venezuela. Sí, y lo que sí se ha visto es el cambio de discurso de Nicolás Maduro, una señal Sí. de que probablemente sí esté sintiendo una presión que no había sentido al momento, porque no es el mismo fanfarrón que empezó en estas discusiones al que vimos el día de ayer. Y te voy a decir, una de las cuestiones que más preocupó es esto de darle a los venezolanos armas de fuego para que supuestamente rechazaran una invasión. Bueno, lo que ha hecho es repartir irresponsablemente armas de fuego. Lo que no sabemos es cuántas balas han repartido con todo esto, pero lo que ha creado es un ambiente de incertidumbre y mucha gente es muy difícil saber qué es lo que piensan los venezolanos en primera, porque nadie puede entrevistarlos, nadie puede saber cuál es la verdad, tampoco nos dirían cuál es la realidad. Y la otra es que en muchos de los medios que existen en Venezuela y que quedan en Venezuela, ninguno de ellos está informando acerca de todo esto. Solamente están hablando de que el imperio está tratando de destruirlos. Así es, Armando, pues seguiremos de cerca este tema que sin duda va a seguir dando de qué hablar y pues vamos a seguir con nuestro siguiente tema del día de hoy. If you took away tariffs, we could end up being a third world country. That's how big the ruling. So we're asking for an expedited ruling. The tariff question, because without the tariffs, this country is in serious trouble. Así es, Armando. Un tribunal de apelaciones federal determinó, finalizando la semana, que gran parte de los aranceles que aplicó Trump en su regreso a la Casa Blanca son ilegales, pero él espera que la Corte Suprema revierta esta decisión y eso podría ser hoy mismo. Te voy a decir, lo que están haciendo es que este Tribunal Federal de Apelaciones, que es el más alto, después de eso queda solamente la Corte Suprema, lo que está haciendo es revisando, y lo que hizo fue revisar todos los razonamientos que ha tenido el presidente y el gobierno de Estados Unidos para aplicar estos aranceles. Porque de lo que se trata es de determinar si el Congreso en realidad le dio licencia al presidente para imponer tarifas y aranceles. El Congreso es el encargado de hacerlo de acuerdo con las leyes de comercio actuales. El presidente está usando una ley de emergencia internacional que le podría dar este tipo de postura y de potestad para imponer estos aranceles, pero solamente en tiempos de guerra y en tiempos de conflicto, y por eso se llama ley de emergencia. Entonces, e incluso entonces, los aranceles y los impuestos que él pondría los tendría que revisar el Senado. Eso no está ocurriendo. Esta semana regresó ya a sesionar el Congreso de Estados Unidos y entonces yo pensé que iba a haber algún tipo de conato para tratar de darle una autoridad más allá, porque ahora en la Corte Suprema van a tener que analizar si en realidad estos pretextos que el presidente ha estado poniendo, en realidad él tiene la potestad y la capacidad de hacerlo como presidente de los Estados Unidos. El problema con todo esto es que esta Corte Suprema, los 9 jueces de esta Corte Suprema, lo que hacen es en realidad ir mucho con el presidente Trump, en todo lo que el presidente quiere, y nunca le dicen que no en realidad. Entonces, sí, pues tan vamos solo a ver. de la Constitución de la Corte, 3 jueces los impuso Trump, ¿Ya? él los nombró. Entonces, pues sí hay cierto sesgo que veremos si, pues si se van del lado del presidente o si pueden ser más imparciales. Fíjate que esos tres van adicionando a 3 conservadores que ya había. Entonces tú tienes a 9 jueces, 6 de los cuales están cargados a la derecha y al lado del presidente, y entonces empiezas a ver por qué la mayoría de los fallos son a favor del presidente y siempre son 6-3. Esa es la razón. Ahora, lo más importante de lo que ocurrió en esta Corte de Apelaciones es que se tuvo que hacer en una cosa que los abogados, Amada, llaman en bank, o en bank o en conjunto en toda la banca. La traducción sería toda la banca tuvo que meterse en esto. Y son 11 jueces. De otra manera hubiera sido la declaración de un solo juez o de un fallo de 3, que es cuando ya es muy complicada la situación. En este caso era tan complicada que los 11 tuvieron que meterse ahí. Y terminaron 7 poniéndose de lado de que el presidente en efecto no tiene la potestad, porque esa le pertenece solamente al Congreso, de imponer tarifas y aranceles. Entonces ahí está el pleito. La cuestión está yendo, como tú dices, a partir de hoy mismo, está yendo ya a la Corte Suprema. Ahí habrá una audiencia el día 14 de octubre. Y como sabemos, en Estados Unidos, la Corte Suprema opera hasta junio y julio.
después se toman vacaciones hasta octubre, quien fuera la Corte Suprema, pero se toman las vacaciones desde el final de junio, principios de julio, hasta el primer lunes de octubre. El primer lunes de octubre regresan e inmediatamente, 2 semanas después, el día 14 de octubre, van a tener que revisar este asunto. Y el presidente, curiosamente, el presidente ya está hablando de que con todo esto él ha creado un ambiente de paz y de armonía con otros países y que entonces eso los jueces lo tienen que tomar en cuenta. El presidente está buscando razones y razonamientos por todas partes, Amada. Sí, y hay que recordar a nuestros amigos por qué Trump piensa que esto es una emergencia nacional, por qué el imponer los aranceles es una necesidad para la economía estadounidense, porque ellos siente que estaban en detrimento de la economía estadounidense como estaban anteriormente. Te voy a decir, todos en Estados Unidos estamos sintiendo el piquete y fuerte en el bolsillo, porque absolutamente todo está carísimo. Y esto es resultado de los aranceles. Es cierto que la economía estadounidense es muy fuerte, es muy pujante, que ha crecido más de lo que se esperaba, etcétera, que no ha habido tanta pérdida de empleos. Pero eso no quiere decir que la inflación esté bajando. Y ese es uno de los problemas que el presidente eventualmente va a tener que enfrentar. Y esa inflación es porque la gente, si pagas 10 antes, si pagabas 10 por un kilo de arroz, pues ahora si pagas 15, bueno, ese arroz que sale en 15, te lo van a vender a 20. Entonces va la cadena y eso es lo que nos ha llevado a donde estamos. Sí, haciendo un desorden mundial en materia comercial, el que estaba ya muy bien, iba avanzando como continuamente, teniendo sus acuerdos comerciales muy estandarizado todo, y de pronto viene Donald Trump a mover toda la economía mundial en un desorden que todavía va tomando el camino en este primer año del gobierno de Donald Trump. A mí me dijeron algo que me parece muy razonable. Y me dijeron, ¿ves lo que está pasando en Beijing? Con India, con Rusia, con China, con todos unidos ahí. Te voy a decir por qué India está ahí. Por el 40% que le puso el Estados Unidos a sus productos. ¿Por qué China está haciendo lo que está haciendo? ¿Y por qué está conmemorando el fin de la Segunda Guerra cuando China ni siquiera estuvo en la Segunda Guerra o participó de alguna manera? Bueno, lo que están haciendo es mostrando una cuestión de fuerza y diciendo este tipo de aranceles nos está creando un ambiente negativo y por eso tenemos que formar nuestro propio eje. Y eso no es positivo para Estados Unidos. El presidente se refirió a eso esta semana en una conferencia de prensa que tuvo con el primer ministro de Polonia y dijo que en realidad lo que estaba haciendo era mostrando y usando, como tú dices, a estos aranceles como palanca, porque muchas veces es necesario tener esa palanca para que Estados Unidos pueda obtener lo que quiere. Y entonces, obviamente, ahí está la situación. La cuestión es que extender esto a decir que con esto está creando paz en el mundo, pues es un poquito exagerado. Exactamente, pero lo que sí es importante, qué bueno que tocaste el tema de esta fotografía que no se veía y que hace apenas unos días Trump estuvo con Vladimir Putin y hoy Putin está flanqueado por el líder de Corea del Norte y por el líder chino, mandando un mensaje también sobre los temas que no se han llegado a acuerdos en Ucrania. Entonces sí es un tema una unión que vamos a tener que seguir viendo de cerca. Y te voy a decir, faltaba Brasil ahí para que estuviera BRIC, pero una de las cuestiones que es importante en el conjunto de países que se están juntando precisamente para enfrentarse a Estados Unidos juntos, para echarnos montón, lo que está ocurriendo es que ellos están tratando de defenderse y de encontrar algún tipo de otra solución y de otra manera de relacionarse con el presidente Trump. Y muchas de las veces, como otros países que prefieren el multilateralismo, prefieren negociar el montón con Estados Unidos porque creen que llevan ventajas. Y en esta ocasión, eso es lo que estamos viendo. Y hay que acordarnos que este mismo grupo no solamente está hablando de cuestiones militares, este mismo grupo estaba tratando de crear una moneda que fuera en contra del dólar estadounidense, precisamente para terminar y para arruinar la presidencia de Donald Trump. Entonces, él se da cuenta de las amenazas, él se da cuenta que todo esto es contra él y contra Estados Unidos. La cuestión es qué es lo que va a pensar el estadounidense promedio, si en realidad esto es contra Estados Unidos y contra él o contra el presidente Trump. Así es, Armando. Así es que ese es otro tema que se abre allá en la agenda en Washington. Ya. Cierto, cierto. Te voy a decir, yo creo que esto va a tener impacto también más adelante, pero eso hablaremos después.
The López Obrador administration destroyed cooperation with the United States and they gave a carte blanche to the cartels. Those cartels threaten the state. There are parts of Mexico that are governed by cartels. Chinese criminal networks are the suppliers of precursor chemicals to Mexican cartels. El tráfico de drogas ha evolucionado. Hoy no solo se venden estupefacientes en cualquier punto del planeta, también han cambiado el monto y la forma de los pagos. Ahora, a cambio de precursores del fentanilo, los chinos le están pidiendo a los cárteles mexicanos ejemplares de la fauna silvestre endémica del sur de nuestro país. Armando, esto es tremendo. Este informe, que es lo que dice, nunca lo habíamos escuchado. Efectivamente, y me parece muy importante porque yo descubrí esto en el Senado de los Estados Unidos, en donde han estado teniendo audiencias separadas precisamente acerca de este tema, porque a ellos les preocupa mucho. Y esto les preocupa a ellos, en realidad no porque estén pensando que se va a acabar la fauna silvestre y los animales exóticos en México. Eso nos toca a nosotros, los mexicanos, preocuparnos de que eso nos está ocurriendo. Lo que a ellos les preocupa es que esta es una forma muy imaginativa en la que los carteles están evitando pasar por todos los controles que hay de lavado de dinero que existen por parte de los Estados Unidos. Entonces, al evitar todo eso, lo que están haciendo es dándole a los chinos las especies, estos animales exóticos que se llevan a China, y entonces con eso quedan pagado el número de precursores y el tipo de precursores que pueden utilizar. Y una de las cuestiones más importantes que se ha discutido en estas audiencias es que estos precursores pueden tener valores no tan grandes, de hasta $20 millones. Tú puedes vender todos estos animales en esa cantidad, pero la cantidad de precursores que te va a llegar a México, a los carteles, es de tal volumen y de tal importancia que con esto van a hacer una gran cantidad de negocio vendiendo el fentanilo y vendiendo otras drogas sintéticas. Hablamos con la doctora Brown, Wanda Feldman Brown, que es alguien muy reconocido, como le digo, es alguien que ha estado sirviendo como testigo y como quien ha buscado este tipo de información para el Senado de Estados Unidos. A ella la encontramos en Brasil, porque hasta Brasil anda, Amada, haciendo precisamente estudios acerca de las organizaciones criminales internacionales. A ella, hablamos con ella, como tú sabes, hace unos momentos, porque no podía estar en vivo en el programa, pero le pedimos a ella que nos explicara cómo funciona este nuevo trueque que los carteles mexicanos están haciendo con los grupos criminales chinos. Y esto es lo que nos dijo. The networks would go around and try to organize communities to provide all kinds of wildlife for them. In the first place, the products were the bladder of totoaba from the Gulf of California, the Sea of Cortez, and sea cucumbers from Yucatan, from the Pacific coast as well. And so the Mexican cartel, Sinaloa cartel in the lead, noticed that the Chinese traders, criminal groups were interested in buying seafood, sea cucumber, abalone, geoduck, and totoaba, and said, wow, there is money to be made in this, and started taking over these fisheries. But they also realized that in addition to making intrinsically money, this simplifies their ability to pay for precursors. Entonces, lo que están evitando es pasar por todos estos controles en que si tú mandas dinero a China, quieren saber qué pasó, como en el caso de los bancos mexicanos, de la Casa de Bolsa y de los bancos mexicanos, que terminaron respondiendo precisamente a este mismo tipo de controles. Así es, por eso también la doctora nos comentó que estos grupos criminales chinos y mexicanos se están expandiendo a otros negocios que parecen legítimos, y también nos habló al respecto. I think separately, there has been an evolution even before fentanyl and coinciding with fentanyl, that the cartels have learned to expand into a variety of other economies, to diversify much beyond fentanyl. We spoke about the takeover of legal fisheries. They have, of course, been taking over illegal fishing. That they have long penetrated logging in Mexico, both the legal and illegal side. I spoke about alcohol and cigarette retail in Mexico. And this goes beyond just extortion. Increíble, ¿no es cierto? Cigarrillos y alcohol
venta directa en México. Una de las cuestiones que también ella decía, y se lo dijo al Senado, es que no solamente esto estaba ocurriendo, sino que en lugares en los que, por ejemplo, en la Riviera Maya hay una gran cantidad de hoteles, a esos hoteles los carteles los extorsionan diciéndole, solamente puedes comprar mariscos de los que yo vendo. Exacto. Todo lo demás lo tienes que ignorar. Entonces, si ellos están encargándose de las maderas preciosas, de los mariscos, de la introducción de cigarrillos, alcohol y de muchos otros negocios que eran o son considerados legítimos, imagínate tú su penetración. Sí, totalmente, pero también lo que también ella comentaba es que no solamente China y México podrían estar en este tema, sino que también Rusia podría estar involucrada en algún momento en estas operaciones, lo cual podría traer peores consecuencias aún. Y esto también nos dijo la doctora. That I hope the Trump administration and Secretary Rubio do not only focus on the Chinese criminal groups' connections, and that they equally focus on the very worrisome possibility of Russian intelligence officers trying to recruit Mexican cartels or trying to establish connections with Mexican cartels. Imagínate lo que eso representa. Que ahora los rusos se metan en todo esto, porque obviamente ellos se dan cuenta del enorme negocio que hay. Y los carteles han tenido un enorme éxito alrededor del planeta. Entonces, no son ajenos a Rusia, no son ajenos a los países del centro de Europa. Pero este tipo de asociación se antoja en extremo peligrosa. Y te voy a decir una cosa más. Ella hablaba del secretario Rubio. Y una de las cuestiones que me llamó la atención, y esto lo platicamos tú y yo, Amada, una de las cuestiones que nos llamó la atención poderosamente fue el hecho de que en la declaración o en el aviso de viaje que había del Departamento de Estado acerca de este viaje que hizo el secretario de Estado Rubio a México esta semana, se hablaba de que había que ponerle mucha atención a los actores extracontinentales que son malignos. Obviamente, esta es la forma más elegante que he encontrado de que alguien le diga a los chinos y a China. Pero si ellos están hablando de Rusia también, eso es importante. La cuestión es cómo pensamos nosotros. Y la verdad, Amada, es que cuesta mucho trabajo, y nos damos cuenta en Washington, que cuesta mucho trabajo cuando se siente una presión constante de Trump en la forma en la que ha puesto presión en México. Y eso resulta a veces muy irritante. A eso lo entiende Washington. Y por eso hablamos acerca de este último punto con la doctora Bertha Brown. Aquí está. The criminal groups in Mexico pose not just a big threat to the US, they pose a fundamental threat to Mexico, Mexican society, and Mexican state and government. And Mexican institutions need to come to that from their perspective. It's for their own sake, not just to satisfy the gringos. ¿Qué tal? Esa es una buena forma de ponerlo, no solamente para satisfacer a los gringos, se dan cuenta perfectamente, Amada. Sí, exacto, y por eso la visita de Marco Rubio es tan importante y es que estar muy pendiente de este acuerdo que va a suscribir México con Estados Unidos, que bueno, dice que no es un acuerdo, dice la presidenta, sino que es un entendimiento. Ya nos dirás tú cuál es la diferencia entre acuerdo y entendimiento en materia de cooperación, de seguridad y de negocios y todo esto. Te voy a decir, yo creo que lo que están tratando de hacer es llegar a algún tipo de acuerdo sin que parezca presión, sin que parezca que Estados Unidos está usando el poder económico que tiene y la amenaza que hay acerca de los aranceles, que esta es otra cuestión que el presidente ha usado y que está uniendo siempre, la cuestión de los aranceles con la cuestión política de lo que él quiere que ocurra. En este caso, México ha respondido con mucha fuerza a lo que el Estados Unidos ha estado pidiendo. Y te voy a decir, una de las cuestiones que aquí parece antojarse como relevante es cuánto es suficiente. What is enough es lo que le tienen que preguntar al señor Rubio. ¿Qué es lo que quieren? Porque hemos enviado 55 miembros del directorio de los carteles de la droga. El gobierno de México ha estado haciendo mucho más de lo que hizo durante la anterior administración del señor López Obrador. Entonces, este tipo de cosas
realmente tiene que darle algún buen resultado y algún buen reconocimiento a la presidenta de México y a México y los esfuerzos que está haciendo. Pero la cuestión es, si hemos hecho tanto y tanto se sigue haciendo y tanto se sigue prometiendo, ¿cuánto es suficiente Sí, para ellos? y lo que sí es que la preocupación de Estados Unidos está centrada en la entrada del fentanilo a su territorio. Eso es la preocupación mayor y sobre esa cuestión es la que se escudan todas las operaciones que se están llevando en el Caribe, que se está llevando aquí en México, las conversaciones que están teniendo tienen como punto central el que Estados Unidos no quiere que llegue el fentanilo, pero también nos preguntamos qué está haciendo Estados Unidos para prevenir que la población consuma estas sustancias. El presidente Trump se refería a esto y dijo que esa idea se lo había dado a la presidenta Sheinbaum y dijo, por eso me cae tan bien, porque me trajo una idea que nadie más me había traído y era, te voy a ayudar y te voy a decir cómo hacer para que la gente en Estados Unidos deje de consumir droga. Es muy difícil. Cuando tú lo ves, el otro día estaba en una cuestión de un hospital aquí en Washington. Fui a ver a un amigo que había tenido un percance. Y mientras estábamos ahí, hubo un drama con una familia en la que el papá y la mamá, el papá y la mamá de una familia, se quedaron muertos en un evento deportivo. Y cuando los fueron a levantar, estaban muertos. Y lo que pasa es que se habían pasado de fentanilo. Había sido una sobredosis. Y cuando tú veías a estos papá y mamá, se veían como gente regular, como gente normal, porque tenemos la idea de que los viciados por fentanilo son gente que va muy mal y a la que se lo puedes ver a miles de distancia. No, en este caso era gente de familia. Eso es lo que le preocupa a Estados Unidos, pero ¿cómo si este condicionamiento y esta cantidad de concientización que ha habido en Estados Unidos no ha dado resultados? ¿Qué más se puede hacer? Y la otra es que las policías de Estados Unidos aquí tienen de todo. Y si fuera cierto James Bond y el Sheriff Arpaio y todas las policías de las que siempre nos están contando en el cine y en todas partes, ya lo debían haber detenido. Porque una cosa es que nosotros lo tengamos o lo produjamos, pero otra cosa es que entra y se riega después por todas las calles. Así es, y no tan lejos, o sea, lo puedes ver en cualquier calle. Estuvimos en San Francisco estos días y sí, en el pleno centro ves a las personas que están consumiendo fentanilo y que están así sin control de sus extremidades por los efectos de esta droga y los ves en la calle en grupos. No es una persona, no son dos, pero no está haciendo nada, sino que estas personas siguen ahí y lo único que hicieron fue el replicarle esta campaña que tenemos aquí en México en contra de las drogas, hacer una versión en Estados Unidos a ver si les funcionaba, pero creo que no ha sido tan efectiva. Es muy difícil cuando tienes a una población que está acostumbrada a usar de todo tipo de drogas. Hay uno de las sustancias más tóxicas y más psicodélicas que hay está en la baba de los sapos. Pero tienes que lamer esa. Yo me pregunto quién fue el primero que fue a descubrir eso, a quién se le ocurrió lamer un sapo para ver hasta dónde había el efecto psicológico o psicodélico. Psicotrópico. Pero así estamos, psicotrópico, así estamos y muchas veces eso es muy difícil de evitar. Sí, no, sin duda este tema va a seguir con mucho más porque es un tema recurrente en la agenda bilateral y que también sostiene muchas de las acciones que está llevando a cabo Estados Unidos. Pero con esto, pues ya llegamos al final de otro episodio más, Armando. Te voy a decir, mucha gente nos está escribiendo ahora. Más gente nos está viendo, más gente sabe que estamos aquí. Es apenas el tercer programa, entonces obviamente la audiencia tiene que ir creciendo y tiene que ir formándose. Como les decíamos al principio, Amada y yo, díganle que estamos aquí, que estamos todo el tiempo, cuando nos quieran ver, aquí estamos. No solamente de 7 a 8 o de 8 a 9, aquí estamos todo el tiempo. Entonces, nos haría muchísimo gusto que ustedes estén con nosotros. Los regaños que usted nos da y las cosas de que yo estoy en contra del presidente Trump, no, la verdad no. Yo le informo acerca de lo que hace el presidente, pero a lo mejor a usted no le gusta. Pero en fin, tienen ustedes razón. Todo lo que ustedes nos digan lo estamos haciendo y lo estamos tomando en cuenta. Muchas gracias por escribirnos. Muchas gracias por dejar sus comentarios. Déjenlos ahí porque eso nos hace
mucho bien. ¿Verdad, Amada? Así es. Pues no nos queda más que despedirnos y agradecerles por su compañía en Armando la Agenda con Amada, un espacio de FIA Podcast. Si te gustó el contenido, ayúdanos suscribiéndote, comentando y compartiendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos.